El tema de hoy le he puesto por título Probados por Dios. Amén. Y quiero leer la palabra del Señor en Hebreos 5, del 7 al 9. Y leo bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice así: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de su eterna salvación para todo el que lo obedece. Amén. Puede sentarse. Y le he puesto este título, Probados por Dios, porque quiero confesarle que no tenía título. Esta es una palabra que el Señor me dio hace mucho tiempo, mucho tiempo. Pero cada vez que intentaba estudiarla, obviamente, como Dios me la dio en una de mis mayores pruebas, para mí la dejaba siempre por la mitad. Y aunque es muy corta y tal vez voy a ser muy precisa por el corto tiempo que tenemos, siempre la dejaba por la mitad porque no terminaba como de entrar en ella, porque yo misma me quebrantaba. ¿Amén? Amén. Y estudiando esto me di cuenta que cada uno de los personajes bíblicos, incluso Jesús, en la Biblia, para poder ser usados por Dios, tuvieron que ser probados por Dios. Amén. Y dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo. Amén. Entonces me doy cuenta que tanto lo hizo en ese tiempo como lo hace ahora con nosotros. Amén. Y es que a veces le decimos al Señor: Señor, úsame. Señor, mira, trata con mi vida. Pero no le decimos al Señor: pruébame. Amén, 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 amén. Señor, méteme en el horno, pruébame. Pruébame como hijo tuyo que soy. Porque es que como humanos no nos gusta pasar por pruebas. Amén. Amén. Y es que la prueba requiere de sufrimiento. Amén. Requiere de dolor. Requiere de traición, de desilusión, de decepción. Amén. Dios no nos va a pasar por una prueba que no nos duela. Amén. Amén. Algunos nos ha pasado por pruebas más difíciles que otros, pero a todos, como hijos de Él que somos, nos va a probar o nos está probando. Amén. Amén. Por eso es que pasamos por tantas cosas que le decimos al Señor: Señor, pero ¿por qué a mí, Señor? Si mira, se lo digo por experiencia propia, a veces queremos como, pero Señor, ¿por qué yo no merecía pasar por eso? Y es que no es que merezca usted pasar por eso, es que el Señor le está demostrando a usted el potencial que usted tiene para resistir a la prueba, porque el Señor conoce nuestro potencial. Pero ¿sabe quién no conoce su potencial? Usted mismo. Y es que a veces nuestra mente, dice un dicho que nuestra mente es nuestro peor enemigo. Y a veces pensamos que nosotros no podemos. Y el Señor nos permite pasar por circunstancias para demostrarnos que podemos. Y me llama mucho la atención y por eso elegí este texto donde dice: Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas en gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, que era Cristo. Amén. Nuestro Dios Padre. Él sabía que el único que podía librarlo a él era su Padre Celestial. Amén. Que lo amaba y Él lo amaba a Él. Amén. Y dice la Biblia: Él fue oído a causa de su temor reverente. O sea, era un hijo que obedecía al Señor. Y el Señor aquí le está enseñando la obediencia. Amén. El Señor no lo libró de la muerte. El Señor no lo libró de las cosas que Él tenía que padecer. Y el Señor lo amaba. Como padre, ¿quién no ama a sus hijos? Amén. Gloria a Dios. El Señor lo amaba, pero el Señor le permitió que padeciera esto, y lo dice aquí. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Gracias. ¿Para qué? Para ser autor
de nuestra eterna salvación. Y es que la Biblia misma nos enseña que no puede haber un sumo sacerdote que no pueda compadecernos. En Hebreos 4:15 usted lee y dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, tenemos un sumo sacerdote, nuestro Dios, nuestro Jesús, que vino y fue tentado en todo semejante a nosotros, amén. Como humano, Él fue pasado por grandes pruebas, por grandes tentaciones. La única diferencia es que Jesús no pecó, amén, sino que se mantuvo obediente, se mantuvo reverente, se mantuvo con temor hacia su Padre celestial, amén. Y dice aquí en Hebreos 2:17, voy a ir leyendo rápidamente, dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. O sea, tenemos aquí un Jesús que debía ser semejante, ¿verdad? Para poder ser misericordioso. Amén. Y es que pasa algo en la iglesia también con nosotros. Usted a veces, o nosotros como personas, no pasamos por una situación y queremos ser los que más saben de esa situación. Gracias. Me doy a explicar. A veces no pasamos por una traición y hablamos de la traición. Y no, porque el que pasa por la traición, que esto, que aquello, y no pasamos nosotros por ahí. Amén. Y por eso es que el Señor nos permite pasar por cosas para que usted pueda ser de ejemplo, para que usted pueda tener misericordia con el que después pasa por esas mismas situaciones, amén. Porque usted no puede ser misericordioso en algo que usted no conoce. A veces queremos criticar al hijo del hermano, mire cómo se le descarrió al hijo, y después se nos descarría a nosotros. Aleluya. Y después lloramos nosotros, sufrimos y padecemos nosotros. Aleluya. Y decimos, pero Señor, ¿pero por qué? Porque no eres misericordioso. Por eso es que tenemos que ser misericordiosos. Jesús fue probado, fue tentado en todo. Y era necesario, lo dice la Biblia, para venir a ser misericordioso. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Y me voy un poquito atrás a Mateo 26. Vámonos a Mateo 26. Aleluya. A Mateo 26. A Mateo 26, 39. Versículo 39, y dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. ¿Cuántos no le hemos dicho al Señor: pasa de mí esta copa? Gloria a Dios. ¿Cuántos no hemos sentido que no íbamos a poder? Y se lo digo por experiencia, porque para los que no saben, a mí el Señor me permitió pasar por una gran prueba. Hoy lo digo, y tal vez no entiendo todavía, porque uno nunca a veces llega a entender el porqué tal vez de las situaciones, pero sí el para qué el Señor lo permite. Amén. Y el Señor me permitió, o sea, pasar por la pérdida de una hija, mi primera hija. Para los que no saben, Israel no es mi primer hijo, es mi segundo hijo, es mi bendición, es mi premio, yo lo llamo así. Aleluya. Es mi arco iris, porque los niños que vienen después de una pérdida son arco iris. Es mi promesa, porque el arco iris refleja una promesa que el Señor nos hizo, amén, de no volver a padecer por la destrucción que hizo cuando Noé. Entonces, Él es mi promesa de que el Señor me premió con Él, amén. Entonces, volviendo al tema, Dios me hace pasar a mí por esa gran prueba. Amén. Y le voy a contar un testimonio de tanto que viví, porque a pesar de que fue una prueba muy dolorosa en mi vida,
pude conocer al Señor más. Porque a pesar de que nací en un hogar cristiano, me crié en un hogar cristiano, a veces no conocemos bien a Jesús. Amén. Y pensamos que, buscamos al Señor cuando lo necesitamos, pero no sabemos buscar al Señor cuando estamos pasando por momentos felices. Amén. A veces buscamos al Señor nada más cuando estamos pasando por momentos tristes. Amén. Y a mí esta prueba me hizo entender que no solo necesito buscar a Jesús para que me consuele, sino que aún en los momentos felices podemos decirle, Jesús, mira, esto me está pasando. Gracias por esto. Y yo he aprendido, incluso con Israel, aunque usted lo vea así tan insignificante, cada vez que lo veo aprender algo nuevo, hacer algo nuevo, le digo al Señor, mira, Señor, hizo esto. Gracias. Porque aunque usted lo vea de manera insignificante, a mí me costó mucho tenerlo a Él. Incluso cuando Él nació, sigue siendo un milagro porque pasé también por otra prueba más grande. Y yo decía, Señor, pero es que tal vez yo no voy a ser madre, Señor. ¿Por qué? Le decía. Y le decía, Señor, pasa de mí esta copa. Amén. Pero con la pérdida de mi hija, Dios me permitió tener tantos momentos lindos con Él, porque cuando yo estaba pasando por digámoslo así, este tiempo de tristeza, para no decirle depresión, porque algunos satanizan la depresión. Y díganme, y les digo esto porque he escuchado predicadores que satanizan el pasar por un momento de tristeza. ¿Amén? Yo no, porque cuando pasé por estos momentos, el Señor me envía a mí a Lucas 42. Quiero que lo lea conmigo. Yo, porque nací y entonces yo le decía al Señor, ¿será que no está bien sentirse así triste como yo me siento? Señor, ¿será que estoy mal? ¿No estoy bien agarrada a ti? ¿Será que este sentimiento que yo siento está mal? Y trataba como de esconder mi tristeza, ¿amén? Porque sentía que estaba mal sentirme así. Y Dios en una de esas me lleva a Lucas 22, quiero que lea conmigo, versículo 42, y dice así, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ya van, discúlpeme. Dice así. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nos habla de un Jesús que estaba pasando por una tristeza. Amén. Y la Biblia lo dice en Mateo 39. Jesús estaba pasando por una tristeza. Jesús sabía que tenía que morir en la cruz del Calvario. ¿Pero qué hizo Dios? Dios se molestó porque él sintiera tristeza. Dios lo satanizó porque él tuviera este sentimiento de humano. No, Dios envió un ángel para fortalecerlo. Amén. Y me agrada este versículo porque yo en mi momento de tristeza, en mi momento, digámoslo así, de depresión, Dios envió un ángel. Amén. Y le voy a contar este testimonio porque solo Dios pudo haberlo hecho. Amén. Yo estaba un día en la casa que Dios nos permitió hacer allá en Caracas. Yo vivo en un apartamento, en una casa de 3 pisos. En el piso de arriba, el tercero, vivía yo con mi esposo. En el del medio está el apartamento de mis suegros. Y abajo está el garaje y para pasar a la casa. ¿Me? Estando yo arriba, no estaba ni mi esposo, no estaba nadie conmigo. Yo estaba muy triste, estaba llorando y hablando con el Señor. Y a veces usted sabe que uno pasa por cosas porque aunque nació en un hogar cristiano, no siempre he estado, digámoslo así, firme y bien agarrada en la roca, sino que uno pasa por sus momentos de debilidades que aunque
pasado por mis momentos de debilidades, nunca me he descarriado, gracias al Señor. Nunca nos ha permitido llegar hasta ese punto. Pero sí, yo le decía al Señor, ¿será que tú me permitiste pasar por esto? Por eso, Señor. ¿Será que tú no me has perdonado, Señor? ¿Será que yo pasé? Y le reprochaba al Señor el por qué para mí era tan grande la disciplina de Él. Para mí era como una disciplina, como un castigo, el haberme permitido pasar por eso. Y yo le decía al Señor, ¿pero por qué? O sea, ¿será por esto? ¿Será por aquello? Y le decía varias cosas que yo recordaba que en mi infancia o en mi juventud había pensado o hecho. Y yo le decía, Señor, pero así de tan grande, o sea, yo merecía eso y solo Dios sabe nuestras conversaciones, amén. Y le decía yo al Señor, pero no entiendo, o sea, hay gente que hace cosas peores, Señor, que se descarrían. Y yo le decía, yo con el Señor he aprendido a hablar tal cual como puedo hablar con usted. He aprendido a expresarme porque el Señor nos conoce. Usted no puede ir al Señor con una monotonía. Usted tiene que ser usted. Y yo hablaba con el Señor y le decía, Señor, pero Dios mío, yo he hecho esto bien, he hecho aquello bien, pero ¿por qué, Señor? No entiendo, le decía, no entiendo. Y era tan grande mi dolor y mi sufrimiento que justamente ese día mi esposo estaba trabajando con mi suegro, no estaba en casa, y llegó un pastor del movimiento allá en Caracas a visitarnos, como siempre. Él va de vez en cuando y nos visita y tomamos café y compartimos unas galletas o un pan, lo que haya, y charlamos con él un rato. Y pues la visita de él es súper normal. Y llegó a la casa, como no estaba mi suegra llama a mi suegro y le dice, mira, aquí está el pastor fulano de tal, ven. Y llegó mi suegro. No llegó mi esposo en ese momento, llegó mi suegro porque mi esposo se quedó encargado mientras que se vestían los empleados y eso para llegar a la casa. Y mi suegra me llama y me dice, ¿qué eres? Aquí está el pastor fulano de tal, baja para que compartas y hablemos un rato. Y yo, ok, está bien. Esperé unos 20 minutos porque tiendo a cuando me pongo a llorar, me pongo roja y no quería que nadie, absolutamente nadie, supiera cómo me sentía yo, porque se iban a preocupar porque estaba sola. Entonces las personas se preocupan, ¿verdad? Y esperé un rato a que mis ojos se aclararan, que no se me viera que estaba llorando porque me daba pena con el pastor. Y esperé así fueron como 20, media hora. Bajé, ya habían hecho café, ya habían hablado, ya habían echado broma. Y ya tomé café, tomé pan, saludé al pastor. Y el pastor, bueno, ya tenía que irse, como siempre, él va, habla y eso, y luego se retiraba. Y a lo que el pastor va a la escalera, porque hay una escalera para poder bajar hacia la calle e irse, el pastor dice, siento en mi corazón hacer una oración, vamos a orar. Y bueno, pues un pastor que ore por cuando uno se va de una casa, está bien. Y nos ponemos a orar. Y bueno, el Señor lo ha tomado en lenguas, hermano. El Señor lo ha tomado en lenguas. Y él incluso después lo cuenta, él no sabía cuál era la inquietud que él tenía. Y no sabía tampoco cómo expresarla. Pero él sentía algo, que Dios lo había enviado con un propósito. Amén. Y él empezó a orar y absolutamente todo, hermano, todo lo que yo en mi soledad le dije al Señor, todo me lo habló Dios por medio de él y me dijo, amén. Esto no es por esto, no es por aquello, tampoco es por esto. Yo ya perdoné todas estas cosas, me decía. Dios, esto te lo estoy permitiendo pasar porque necesito que tú seas de ejemplo y de edificación para otras personas. Aleluya. Y el Señor me decía, esto no es por qué, sino es para qué. Aleluya. Y es que a veces Dios nos permite pasar por situaciones no para decirnos por qué nos hizo pasar por esa situación. A veces sentimos que es un castigo y no es un castigo. Es el Señor formándonos a través
de nuestras debilidades. Y es que el Señor no lo va a procesar a usted por algo que no le duela, por algo que no forme tanto su carácter como sus emociones. Amén. Y por eso es que Dios aquí nos enseña que hasta su hijo, su único hijo, tuvo que padecer. Amén. Aquí en el Getsemaní, Jesús mismo pudo experimentar lo que es la tristeza, lo que es estar realmente triste, deprimido. Pudo experimentar la traición, Así es, gloria a Dios. ya que ahí lo traicionaron. Pudo experimentar también que lo negaran, siendo Jesús. Imagínense que lo nieguen. Pudo experimentar eso. Pudo también experimentar el abandono. En Mateos 26, en el verso 59, nos damos cuenta que lo abandonaron. Aún siendo Jesús fue abandonado. Ahora imagínense más usted y yo. Por eso es que nosotros a veces decimos, oye, pero el pastor no me llama. El pastor sabe esta situación que yo estoy pasando, pero no me llama. Mira, mi amiga fulana de tal me abandonó. No me pregunta cómo estoy. Y es que usted no necesita de nadie de ellos. Es Jesús y usted, amén. Jesús y usted es Dios quien va a enviar ese ángel, amén, a compadecerse de usted, a fortalecerlo, amén. Usted no necesita de nadie. Tenga cuidado más bien con esas personas, porque a veces las personas no están para edificarnos. A veces las personas son como Pedro. ¿Quién fue Pedro? Pedro le dijo al Señor, quiso como evitarle el dolor al Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Jesús sabía quién era Pedro. Le dijo, Pedro, tú eres el primero que me vas a negar. Tenga cuidado con el hermano que le dice, oye, ese hermano te trató mal. Ese hermano te vio feo. Oye, esa disciplina que te pusieron no fue justa. Me parece injusto que te hayan disciplinado de esa manera. Tenga cuidado con Pedro. Tenga cuidado con Pedro. Usted no necesita rodearse de Pedro, no necesita rodearse de Judas. Usted lo único que necesita es hacer como hizo Jesús, inclinarse para que esa oración suba. El único, aquí dice, se inclinó y oró al único que lo podía librar de la muerte. Pero dice que los libros no. No, aún siendo hijo, por lo que padeció, aprendió a obedecer. Amén. Y es que a veces el Señor quiere que obedezcamos. Que incluso Jesús le dijo, pasa de mí esta copa, Señor, pero haz tu voluntad, no la mía. Y eso no es fácil decirlo, amén. Lo cuento como testimonio. Cuando mi hija estaba hospitalizada, yo no le oraba al Señor para que se la llevara. Para mí no existía esa oración. En mi boca no existía, en mi mente tampoco, y mucho menos en mi corazón. Amén. Mi oración era, Señor, sánala. Nunca, en esos 6 días, primero nunca le dije al Señor, haz tu voluntad. No, y lo confieso, y lo digo ahora como testimonio, nunca pasó por mi mente decirle, haz tu voluntad. Para mí no existía otra voluntad que no fuera sanarla y hacer el milagro. Y a veces pensamos que esa es la voluntad del Señor, sacarnos de la prueba. Y a veces no es la voluntad del Señor, a veces el Señor quiere que la atravieses. Eso sí, el Señor va a estar ahí enviando sus ángeles para fortalecerte. Porque a veces queremos escuchar es que el Señor nos va a librar de todo. No, el Señor nos va a permitir pasarla porque el Señor quiere formarnos a través de esa prueba. El Señor quiere enseñarnos algo a través de esa prueba, pero Él no nos va a dejar solos. Él va a estar ahí. Y al 7º día, hermano, lo confieso, nosotros nos íbamos temprano al hospital con mi mamá, mi suegra y mi cuñada y mi esposo. Nos íbamos todos los días a las 6 de la mañana. Llegábamos agotados a las 10 de la noche a acostarnos para levantarnos otra vez e ir y otra vez. Eso fueron por 6 días, así. Y el 7º día mi mamá me dice, hija,
Ella sabía que yo llegaba era a arrodillarme, así como Jesús hizo. Y para mí eran súplicas. Y este versículo me llama la atención porque sí se botan lágrimas de sangre. Uno siente que son lágrimas de sangre lo que uno bota, amén, cuando uno está pasando por un momento así. Y en una de esas oraciones mi mamá me interrumpe y me dice, hija, y yo digo, dime mami, ¿tú le has dicho al Señor que haga su voluntad? ¿Tú estás segura que esa es la voluntad del Señor? Para mí no cabía otra voluntad en mi mente que no fuera sanarla, amén. Gracias. Que no fuera el milagro. Bendito Dios. Gloria a Dios. Cristo vive. Y me puse a pensar y le dije al Señor, le dije, no mamá, me dice, hija, tú tienes que permitir que el Señor haga su voluntad. Amén. Y esa noche a regañadientes, porque a veces oramos y somos hijos malcriados y consentidos y a regañadientes, porque lo admito, le dije al Señor, Señor, sánala, pero haz tu voluntad. Sí. Gracias. Y después le dije, Señor, haz tu voluntad. Si en tu voluntad está llevarla, está bien, pero dame la fortaleza Amén. Para poder resistir esto. Y era como que la mente como que, pero por favor, haz tu voluntad, pero sánala. Y el Señor es un caballero. ¿Por qué le digo que es un caballero? Porque el Señor, a mí me hubiesen llamado ese día y me hubiesen dicho, tu hija falleció. Pero el Señor no lo permitió. El Señor esperó que yo fuera hasta el otro día a verla en la mañana temprano, estuviera con ella un rato, estuviera mi esposo con ella para poder llevársela. Amén. Y cuando ella dejó de respirar, estaba yo con mi esposo ahí orando, clamando. Mi esposo estaba cantando, yo estaba orando, hasta que la doctora por fin nos dijo que ya se había ido, que no había nada que hacer. Amén. Y solo recuerdo que es lo único que realmente, porque hay, y parece mentira, pero es como que si uno está en la tierra, pero a la vez no está, y uno muy poco recuerda qué pasan esas cosas. Pero sé que fue Dios, amén, que permitió que yo estuviera para Él poder hacer su voluntad, para enseñarme que esa era su voluntad. Hoy en día le doy gracias al Señor. Tal vez no hubiese conocido a mi hijo. El Señor me ha enseñado muchas cosas lindas a través de eso, y le doy gracias al Señor. Le doy gracias al Señor por Israel, ya que cuando él nació también pasamos por un proceso bastante complicado. El Señor también nos permitió pasar por ese proceso, pero ya venía como aprendida. Y cuando pasé por el proceso de Israel, le dije, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, porque no queremos pasar por eso. Pero haz tu voluntad. Lo que sí le dije fue, Señor, te prometo que si me lo dejas y me permites tenerlo conmigo y criarlo, voy a hacer todo lo posible y que esté en mí para que él sea un siervo tuyo, para guiarlo, para que tenga temor y pueda ser un siervo tuyo, amén. Porque nadie quiere traer hijos para que se pierdan. Amén. El que diga que quiere traer un hijo y que no le va a importar qué haga con su vida es mentira. Y desde que soy madre me doy cuenta que nuestra mayor preocupación es que nuestros hijos alcancen esa eterna salvación. Así que lo dejo hasta aquí porque ya no tenemos más tiempo. Quiero que se ponga de pie y vamos a hacer una oración. Amén. Recuerda este tema, probados por Dios. Aprendamos a decirle al Señor, Señor, pruébame. Señor, estoy en tus manos, Señor. Barro tuyo soy, Señor. Fórjame, Señor.